Qué bueno que te conectas una vez más a tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Cuando hablamos de técnica, nos referimos a los procedimientos y recursos que empleamos para lograr un resultado específico. En nuestra serie, Relaciones Interpersonales, este es justamente nuestro tema, técnicas de solución. Quédate hasta el final. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast, Hablemos de la familia. Como siempre, aquí me acompaña en el día de hoy mi amada esposa, Amanda. Feliz de acompañarte y de estar aquí frente a nuestras personas que nos ven y que nos sirven de radioyentes, como dicen por ahí. Cibernautas. Cibernautas. Que realmente... Es como en los tiempos antiguos, uno decía sí. radioyente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de volver a estar de nuevo con ustedes. Y ya en la parte final de esta serie de podcasts sobre relaciones interpersonales. Y hoy vamos a hablar sobre las técnicas para la solución. Exacto. Y la vamos a abordar, Amanda, cierre. con una serie de preguntas que normalmente surgen porque hemos hablado de un corazón dispuesto a ser un pacificador, de que debemos pedir perdón, pero hay una serie de preguntas que hemos recolectado aquí y que normalmente la gente hace porque dice, bueno, y se justifica sobre esas preguntas para no hacer nada. ¡Wow! Y yo quiero que empecemos con la primera pregunta, pero antes que nada tenemos que darle un verso bíblico base a lo que vamos a hacer hoy. A ver. Y ese verso bíblico base es Colosenses capítulo 3, versículo 13, que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiere decir, el perdón es el centro de la solución de lo que son los conflictos entre las personas. Y para usted quiere tener una buena relación interpersonal con otras personas, esté dispuesto a perdonar. Exacto. Cuando usted está dispuesto a perdonar, pues va a tener soluciones de los conflictos. La Y primera ahí viene pregunta. la primera pregunta. ¿Cuál es, Amanda? Que dice, ¿qué debo hacer si no he podido convencer a una persona con un corazón endurecido para que nos reconciliemos? Es importante, Eso es muy común. sí, porque entonces como que baja los brazos y dice, bueno, Exacto. y si él no ha cambiado, bueno, aquí tú tienes que hacer lo que dice la palabra, en cuanto esté de tu parte. Tú debes hacer todo lo necesario para hacer. Tú no eres responsable de la respuesta de la otra persona. No, Ese es para su nada. corazón. El corazón tuyo es el que tú puedes. Y las acciones que tú puedes hacer son las que te corresponden a ti. Las respuestas de las acciones que tú estás haciendo corresponden al otro. Y ellas no deben evitar que tú hagas lo que a ti te corresponde. Ah, no, porque él se quedó callado. Yo pedí perdón y no dijo nada. No importa. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Pedir perdón. Si te tocaba pedir perdón, pide perdón. El otro lo aceptó o no lo aceptó. Ya eso es un problema de él con Dios. Mientras tanto, Esa es su todos nosotros responsabilidad, exacto. tenemos que rendir cuenta a Dios sobre nuestras acciones. Y en esto, yo quiero que veamos Romanos 14, 12. Ahí van a ¿Qué tener dice? que dar cuenta en su corazón. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Quiere decir, dice la palabra que todos vamos a ser juzgados sobre lo que hemos dicho y lo que hacemos. Y lógicamente nosotros lo que tenemos que hacer es lo que corresponde. Yo no soy responsable de lo que otra persona hace. A mí me toca cumplir pidiendo perdón, pero si no me perdonan, ya eso es lo que le Ya toca eso al es un otro. tema del otro. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Si yo ofendí a mi esposa, yo tengo que pedirle perdón. Ahora, el perdón que ella lo dé o no lo dé, ya eso va a depender de su corazón y es una cuenta que ella va a tener que tener con el Señor. Yo te Pero lo doy, yo mi amor, también no lo te sé. preocupes. Ahora, el perdón no se hace de boca, Amanda. Se hace con arrepentimiento. Es decir, nosotros no podemos ir a pedir, porque es muy fácil pedir perdón de los labios hacia afuera y el corazón mantenerlo igual. Y volver a repetir lo mismo Una forma descaradamente. Exactamente, porque una forma de mostrar arrepentimiento es no caer otra vez en esa misma situación, ¿correcto? Exacto. Podré ofenderte o herirte de otra manera, pero en esa forma como te herí, no debo volverlo a hacer. Vete y no peques más, que le dijo
el Señor a la adúltera. a la adúltera. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál es, Amanda? ¿Debo buscar la reconciliación si sigo enfadado? No. Primero tienes que preparar tu corazón. Amén. Porque una persona que está enfadada no puede sentarse con otra persona a deliberar para tratar de resolver los problemas o un conflicto que tengan con otras personas. Primero tú tienes que sanar tu corazón, preparar tu corazón. Y parte de esa preparación de tu corazón es tú no puedes ir aireado y no puedes hablar con ira con otra persona en el medio de un conflicto, porque eso es lo que hace que se escala. Lo primero que tú tienes que tener paz en ti. Y para eso muchas veces tenemos que ir de rodillas al Señor y orar para que el Señor nos dé paz. Y que esa paz llegue a nuestro corazón y que nos quite toda esta emoción negativa que pudiéramos tener, como la ira, en un momento determinado. Y que podamos hablar de manera pausada, no de manera agresiva. Es decir, primero debemos sanar el corazón antes de poder deliberar sobre el conflicto y dilucidar sobre ese conflicto con la persona o las personas que tenemos el conflicto. Amén, excelente, así es. Correcto. La próxima pregunta dice, ¿cómo sé si Pero estoy...? espérate, mi amor. Ay, perdón. Vamos a ver Proverbios 18-19. Quizás no lo pueda presentar aquí el hermano. Sí. Y dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Quiere decir no lo eso. rompe nadie, ¿Qué quiere ¿verdad? decir exactamente? ¿Qué quiere Esos decir son eso? los duros Que de mientras corazón, ¿verdad? cuando estemos ofendidos, pues lógicamente vamos a tener una gran resistencia a que se pueda trabajar trabajar Sanar y reconciliarse, sobre ese conflicto. Entonces tenemos que sanar primero el corazón. Y ahora sí, ¿cuál es la tercera pregunta, Amanda? Dice, ¿cómo sé si estoy soñando algo imposible esperando una reconciliación futura? Bueno, no hay garantía de que lo que yo le diga a la persona que ha sido ofendida sea sanada. ¿Estamos de acuerdo? Eso solamente lo sabe Dios. Pero eso no evita que yo no haga lo propio y lo que a mí me corresponde. Exacto. Es decir, inclusive después de nosotros pedir perdón o tratar de zanjear esa diferencia que tenemos, nosotros debemos seguir orando al Señor para que sane el corazón de la persona a quien hemos ofendido. Y eso es importante porque no debemos dejar de orar por esas personas en las cuales nosotros Así tenemos es. conflicto. Y si nosotros hicimos lo propio, lo que nos toca, pues vamos a tener paz y eso es lo importante. Sí. No debemos afanarnos para que el otro verdaderamente, una amistad o algo, se reconcilie con nosotros forzadamente. Porque, sí. Y además, Amanda, Dios es el que va a reconciliar y que va a sanar ese corazón. exacto. Por eso es tan importante la oración, porque solo Dios puede sanar ese corazón después en el futuro. Si lo que nosotros hicimos no fue suficiente para la ofensa que él había recibido, lo que él siente en su corazón, Dios es el que verdaderamente sana un corazón. Debemos Y nosotros orar para debemos que el orar Señor por trabaje en el corazón del otro. Porque a Sí. veces hay que ver por qué el otro no sana o no quiere reconciliarse o no perdona. Entonces Exacto. tiene el otro un corazón duro como... Y debemos orar, necesita porque orar para eso. la oración del justo pues, puede mucho. Y Claro. también Dios quiere que nosotros oremos por misericordia, porque Él nos da misericordia y nosotros recibimos misericordia de Dios cada día. Y esa misericordia nosotros tenemos que tenerla con aquellos con los cuales tenemos conflicto. Y debemos orar. Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos no solamente por lo que amamos, sino dice la palabra, oremos por los enemigos, por aquellos que son adversos a nosotros. Porque dice, es muy fácil amar al que te amigo, ama al y al que amor te del ama. que te ama. Pero el Señor te dice, no solamente que oremos por los enemigos, que amemos al enemigo. Aquellos Así que es. son enemigos de nosotros que debemos El Señor amar. nos manda a amar al prójimo y Porque él, dice- y él no detalla quién es el prójimo. No, y él dice que qué fácil es, estoy parafraseando, ¿verdad que sí? Es muy fácil amar al que te ama, pero la verdadera realidad es amar a aquel que no te ama. Que de hecho, nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, éramos enemigos de Dios, y sin embargo Él nos amaba, nos amó. Y entonces Él nos buscó incondicional y nos buscó y restableció la relación con nosotros.
y pagó lo que había que hacer y se hizo la justicia divina para poder restablecer la comunicación con nosotros y la relación con nosotros. Eso mismo, que es por gracia, tenemos que darlo con aquellas personas que tenemos la misma situación. Y por eso es tan importante que nosotros leemos seamos Juan pacificadores. 14:27. Sí, en 14:27, hermano, ¿qué tenemos ahí? Dice, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque la paz va a venir no de la persona con quien tú tienes el conflicto. La paz va a venir de Dios. Pero para poder venir una paz de Dios en nuestros corazones, nosotros tenemos que estar en paz con los demás. Es decir, nosotros tenemos que tener una actitud de no tener nada en nuestro corazón. Y en paz que primero perturbe. con nosotros mismos. A eso me refiero. Exacto. A eso me refiero. Con nosotros si tenemos mismos en un paz. corazón limpio, un corazón en paz, un corazón que no guarda resentimiento con otras personas, pues ese corazón puede estar en paz, Amanda. Amén. Ese corazón puede estar en paz. La que sigue, ¿cuál es la siguiente pregunta, Amanda? Dice, ¿qué debo hacer si falla mi esfuerzo por reconciliarme? Usted hizo lo correcto. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es lo correcto. Dejemos a Dios si funciona o no funciona. Exacto. Y que hay personas que si le falla, entonces como que le da vergüenza, intenta reconciliarme, se siente como humillado, ofendido otra vez, entonces porque no pudo reconciliarse. ¿Qué va a decir el otro, el tercero, a lo mejor que está viendo que fulano no me perdonó y que no hubo reconciliación? No importa. Ahora, lo que tú puedes estar seguro es que tú no puedes pagarle mal con mal a esa persona, sino que aún él tenga una actitud negativa contigo, tu actitud es de pagar el bien, el mal con el bien tuyo. Nada de ojo por ojo. No, tú tienes que ser una persona humilde, una persona dispuesta a servirle a esa persona, a tratarla adecuadamente, aunque ella tenga una actitud negativa contigo, siempre ser respetuoso y manejarte de una manera tal que tú seas un ejemplo para esa persona y que pueda verte en ti que tú no estás guardando en el corazón lo que él tiene. Y eso lo confronta, definitivamente claro eso lo confronta. No muy bien, la pregunta número 5, Amanda, ¿cuál es? Dice, fallé al relacionarme con un familiar. ¿Qué hago si sé que he fallado y no puedo ser perdonado? Tú nunca vas a saber si te perdonó o no, si no te va a perdonar o no. Tú nunca vas a saber si él no te va a perdonar o no. Dejar eso en las manos de Dios. Es decir, puede ser que en este momento no te perdone, pero a lo mejor pasa un tiempo y eso le trabaja en la mente, en el corazón, llega a su corazón y dice, ¿sabes qué? Yo estoy extendiendo esto más allá de lo que debo extender. Y realmente esta persona, si nosotros tenemos acciones piadosas con esa persona, nuestras acciones van a mostrarle a él nuestra actitud y nuestro cambio de corazón. Y eso va a hacer que la persona disminuya su agresividad. Y probablemente va a venir el perdón y va a restablecerse la relación. Y que si no viene, él es el que está en desobediencia con Dios, ¿verdad? Claro. Cada quien, vuelvo y digo, cada quien tiene que dar cuenta a Dios. La pregunta que sigue, Amanda. Dice, me he afligido mucho por una relación rota. Nada de lo que he hecho nos ha permitido reconciliarnos. ¿Qué puedo hacer ahora? Miren. Está afligida esa persona. Sí. Ha luchado por la reconciliación y no la ha logrado. ¿Qué puede hacer? Pero como quiera, tú tienes que perdonarla. Aunque tú hayas trabajado con la reconciliación, si la otra persona no te ha respondido de la manera que tú esperaba, eso es un problema de ella, volvemos a decirlo. En cuanto a ti, en lo que tiene que ver contigo, tú tienes que haber hecho el perdón, independientemente cuál sea la respuesta de la otra persona. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que el perdón no es opcional, es obligatorio, es mandatorio por Dios. Yo no me puedo dar el lujo de decir, no, y esa frase tan dura, yo no te puedo perdonar, que te perdone Dios. ¡Wow! Qué frase más dura. Cuando uno camina en los caminos del Señor y entiende la misericordia y la gracia, que son el fundamento de la relación de nosotros con Dios, y uno dice, no te puedo perdonar, que te perdone Dios. ¡Wow! Y que Dios siempre nos perdonó y nos perdonó porque deseó perdonarnos, porque fue misericordioso, porque Él nos los dio por gracia. Él no nos dio el perdón como muchas veces lo damos nosotros, como un poquito medio resentido. Y a veces condicionado. Condicionado
O exacto, que eso es lo peor, ese no es sincero, ese perdón. Y siempre como, bueno, o porque se lo piden, como los niños chiquitos, pídele perdón al amiguito y va, perdóname. Lo está dando sin el deseo. De los labios. Los labios porque pero lo mandaron. No de corazón. El Señor nunca nos perdonó así. El Señor siempre lo hizo por misericordia, siempre lo hizo con amor. Fue su deseo perdonarnos, ¿verdad? Vamos a ver ahí qué dice Efesios 4:32. Hermano, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, el perdón no es opcional, es obligatorio, es mandatorio. Y en eso tenemos que entenderlo. Y vamos a la última pregunta, Amanda. Y en la oración modelo, le pedimos perdón y decimos que Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Es verdad que perdonamos A los que nos ofenden. siempre a los que nos ofenden? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, si correcto. oramos así, hay que hacerlo. Exactamente. Y la número 7, La número que tiene 7. que ver con el matrimonio. Y esta Sí. es interesante. Esto es muy importante. Dice, cuando mi cónyuge nos abandonó a mí y a nuestros hijos para casarse con otra, anuló toda la esperanza de volver a unirnos. ¿Es incorrecto desear que haya una reconciliación? No, ya. Todo lo contrario. Cerró. Vamos a hablar una cosa. Se cierra el matrimonio, lógicamente hay un divorcio, sí, la relación terminó, pero sí es reconciliable la relación interpersonal. Exacto. Es decir, sí, claro, con un respeto y dentro de una relación que está relacionada con tus hijos, porque ustedes tienen hijos y ahí hay hijos en común, y lógicamente eso va a requerir tener una interacción por el bien de sus propios hijos. Entonces esa ustedes relación pueden interpersonal tener, sí exactamente, debe no es una reconciliarse. relación matrimonial, no es una relación con esperanza de restablecer un matrimonio, porque ya ese matrimonio terminó y hay un nuevo matrimonio, pero sí debe haber una buena relación interpersonal que no es una relación romántica, sino una relación fundamentada en que son padres de hijos comunes. Hemos visto incluso parejas que se llevan mejor en sus relaciones ya de trato, de amistad, vamos a decir así, o de padres, que cuando estaban casados. Ya han sanado esas heridas y se llevan mejor. Sí, claro. Y entonces a esa reconciliación es que nosotros nos referimos. Exacto. Bien, Amanda, y ahora vamos a ver algunos puntitos que yo creo que son interesantes porque nos ponen en ese proceso de reconciliación. ¿Cómo nosotros preparamos el corazón de reconciliación? Bien. Dispóngase a resolver el conflicto como una oportunidad de crecer. Entiéndalo como un desafío. Exacto. Yo voy a resolver ese conflicto y cuando yo resuelva ese conflicto quiere decir que yo voy a madurar, yo voy a crecer. Y eso es un punto importante. Tenga una actitud deseosa de aprender de Dios cómo manejar la situación. La palabra de Dios está llena de sabiduría. La palabra de Dios está llena de sabiduría. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en Proverbios. En el libro de Proverbios hay mucha sabiduría para la relación con otras personas. Solamente, Amanda, el capítulo 15 que habla sobre la lengua. Completito lo puedo. Que habla sobre el hablar, ¿verdad? La lengua. Completito. Hay muchos capítulos de Proverbios que nos van a enseñar sabiduría para trabajar y mejorar nuestra relación con las personas. Y el Romano 12:17 que habla de que no paguen mal por mal, sino de que traten siempre de... El mal lo vamos a pagar con bien. Con bien. Eso Sí, es muy importante. es fundamental. Uno pone eso en práctica en su vida y hay un cambio. Sí, y otra de las cosas es estar dispuesto siempre a aceptar cuando nosotros cometemos nuestros errores, cuando tenemos la culpa. No justifiquemos, mira, yo lo hice porque tú lo habías hecho, tú me hiciste lo mismo a mí. Y como tú me hiciste lo mismo, ¿por qué tú vienes y me reclamas eso? No, es que eso no funciona así. Se vuelve un círculo Lo que está mal, infinito de está mal. conflictos. El que yo te lo haya hecho está mal, y el que tú lo hagas está mal, y el que tú tengas que resolverlo, tiene que resolverlo independientemente yo lo haya hecho mal. Y esto es importante.
¿ok? Debemos aceptar nuestras debilidades, cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿verdad? Estar dispuestos a abrir nuestros sentimientos y nuestro corazón para poder comunicarlo, porque en una conversación donde vamos a trabajar el corazón, necesitamos comunicar adecuadamente lo que está pasando en nuestro corazón. Claro. ¿Verdad que sí? Arriesgarse a sanar esa relación, independientemente, eso de, mira, yo no lo voy a hacer porque ahorita me sale con un de atrás para adelante. Olvídese de eso. Cero si le va a orgullo. salir un de atrás para adelante, le salió un de atrás para adelante, pero no arriéguese, corre el riesgo de trabajar y de resolver el conflicto. También tenemos que aceptar cuando nos dan un resultado negativo, cuando hay una negación ante el conflicto y a resolver el conflicto. Pero en ese momento dígale, mira, de parte de mí yo no guardo nada, si es verdad. Y si ya puso su corazón y le trabajó su corazón para que Dios lo limpiara y lo sanara, hágale saber al otro que independientemente él tenga una situación en su corazón, no hay nada y usted no guarda nada en ese corazón. Porque en el futuro Dios va a trabajarlo y es muy probable que esa relación sea restaurada. Y cuando en el no tiempo. guarda nada de verdad, el primero que se va a sentir bien es usted mismo, que va a estar libre de ese peso, de ese yugo que tiene en el hombro de no perdonar. No hay cosa que pese más que la culpa de no perdonar. Y Uno ore, se libera. y ore. La oración mueve el poder de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a orar por aquellas personas, por la relación, por la situación. Busquemos sabiduría, busquemos en la oración, derramemos nuestro corazón, nuestras emociones al Señor y el Señor nos revelará lo que debamos hacer y cómo debemos hacer. Y orar para que se haga la voluntad de Dios siempre. Amén, amén. Amanda, ya llegamos al final de este Ay, cuarto sí. módulo, llegamos al Ay, final sí. de esta serie. Wow, ha sido rápido y la verdad es que nosotros esperamos de corazón que ustedes vean los 4 capítulos de esta serie porque hay muchas relaciones rotas dentro de la familia, en nuestros ámbitos de trabajo, con nuestra familia extendida, con nuestros compañeros, hasta dentro de la misma iglesia. Los jóvenes, vemos, compañeros de sí, estudios, ¿verdad? hermanos, Colegios, universidades. Sí, vemos muchas relaciones dañadas y eso lo único que hace es que nos hace vivir una vida incompleta, Amanda. Amén, así es. Así que vamos. Y de espalda a Dios de alguna manera. Sí, sí, sí. Ahora vamos a invitarlos a aquellos que nos ven. Si te gustó este programa, por favor, dale me gusta. Y si no te has suscrito, inscríbete en el canal para que cuando haya otra emisión de este programa, pues usted sea notificado y pueda recibir lo que Dios ministra a través de estos medios. y pongan sus comentarios de los temas que quisieran que tratáramos. Hemos terminado esta serie y tenemos otros temas que ya sabemos que son de interés de ustedes, pero sigan escribiendo y poniendo cuáles temas les gustaría que tratáramos y trajéramos para ustedes. Vamos a terminar como siempre, Amanda, con una oración. Dándole gracias al Señor. por Sí, todo Señor. esto. Padre, bendito eres, Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva emisión del podcast de Hablemos de la Familia. Te pedimos, Señor, que tú toques los corazones de aquellos que reciben este mensaje Amén. y que a través de este mensaje y la obra de tu Espíritu Santo en sus corazones puedan poner en práctica todo lo que hemos hablado, que está fundamentado en tu palabra, Señor, para que haya paz en esos corazones que están convulsos, que están heridos, que están dañados, Señor, pero que tú puedes restablecer a través de un ejercicio sano y a través del poder tuyo, para que puedan llegar a los pies tuyos y no son hijos tuyos, Señor, puedan recibirte como Señor y Salvador y puedan pasar y ser sanados de una vez por todas y pasen de ser alborotadores a pacificadores. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Gracias, Padre. Hemos llegado al final y te damos gracias por esta sintonía. Te pedimos al Señor que te bendiga a ti y a tu casa. Y será hasta la próxima, si Dios quiere. Amén. Hablemos de la familia. Tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.